vamos a empezar, ¿cierto?, con nuestro conversatorio. ¿Okay? Sí, perfecto. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda Feria Virtual de las Comunicaciones, ¿ya? Esto se celebra en el contexto del Festival de las Comunicaciones y también dentro de lo que es la celebración de los 30 años de nuestra escuela. El día de hoy tendremos una interesante conversación, ¿cierto?, que reúne a destacados exponentes del área de las comunicaciones audiovisuales, de la prensa escrita y de la comunicación digital. Para este conversatorio contaremos con la participación de dos estudiantes de Relaciones Públicas, Yanis Insulza, estudiante de Vespertino, y Pedro Galleguillos, estudiante también de Relaciones Públicas de la jornada diurna. ¿Okay? Le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a Margarita Marchi. Ella es licenciada en Artes de la Universidad de Chile, es psicóloga clínica de la Universidad Arcis. Ella es realizadora de efectos especiales protésicos y caracterización, directora de la Escuela de Oficios y Especialidades de Arte del Cine, expresidenta del Sindicato de Técnicos y Profesionales del Cine Audiovisual, y algunas de las últimas producciones en las cuales ella ha trabajado, porque tiene una extensa y muy destacada carrera, son Los Spookies del año 2019, una serie de canal HBO y de la productora, producida, ¿cierto?, por la productora Fábula. Emma del 2019, también de la productora Fábula, bajo la dirección de Pablo Larraín. Distancia de Rescate del 2020, de la productora Gran Vía Productions, Fábula, y bajo la dirección de Claudia Llosa. Inés de Alma Mía del 2020, una serie de Boomerang TV, ¿cierto?, que se realiza bajo la producción de Promocine y bajo la dirección de Nicolás Acuña y Alejandro Bassano. También tenemos hoy a Carlos Valencia, alumno, ¿cierto?, es titulado de nuestra universidad en el año 1999, que nos estaba comentando recién. Él colaboró con la Radio Minería por más de un año, cuando la emisora tenía oficinas en Viña del Mar, y luego en algunas publicaciones regionales en distintos ámbitos. Hizo su práctica profesional en el Mercurio de Valparaíso, donde colaboró y luego se incorporó al diario como un periodista. Hizo carrera dentro del diario y hoy ocupa la jefatura de informaciones. También tenemos a Sebastián Goldsby, relacionador público de UVM también. El año 2017, como nos estaba comentando, junto a su socio, crearon la agencia de comunicaciones Goldbar, en donde comenzaron a realizar pequeños trabajos de creación de marca y community manager. Y el día de hoy, ¿cierto?, su agencia ya ha crecido mucho, cuenta con más de 20 cuentas, tanto en la región de Valparaíso como a lo largo de nuestro país. Reitero, ¿cierto?, la invitación a todos los presentes para dejar sus preguntas y comentarios en el chat del Zoom, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, se las haremos a nuestros invitados. Así que dejo con ustedes en este momento a Yanis y a Pedro, que van a moderar nuestra conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos, ya, a los profesores presentes, jefas de carrera y alumnos, y por supuesto a nuestros invitados, Margarita, Sebastián, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Y la primera pregunta tiene relación con lo que conversábamos hace un ratito, antes de partir con este conversatorio, que tiene que ver con las competencias de los nuevos profesionales del mundo de las comunicaciones en el contexto actual. Entonces me gustaría saber, y es una pregunta para los tres, ¿cuáles deberían ser las competencias que deben tener los nuevos profesionales de las comunicaciones en el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Pandemia, estallido, uso de las tecnologías adecuadas. Me gustaría conocer la visión de cada uno de ustedes, por supuesto, en el ámbito en el que se desarrolla cada uno. Vamos a partir con Margarita. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a todas y todos y todes. Yo voy a abordar esta pregunta desde el audiovisual,
porque el mundo audiovisual tiene diferentes y muchas expresiones, y sobre todo hoy día con las nuevas plataformas también hay una gran diversidad de oportunidades y de especialidades laborales, ¿ya? Sin embargo, hay quizás un eje en el sector audiovisual que tiene que ver con cuáles son los oficios que intervienen en una cadena de producción típica, ¿ya? Estoy hablando más que nada pensando en una estructura de industria, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos una industria del audiovisual bastante embrionaria. Nos gusta hablar de industria, pero la verdad es que todavía no existe una industria del audiovisual en Chile. Sobre todo pensando que la industria del audiovisual implica, o sea, que la industria implica que el grupo de personas que participa en ella pueda realizar su actividad permanentemente y no tener que optar por otras oportunidades laborales, sino que su especialización está, o sea, tiene la posibilidad de desarrollo en el tiempo, en ese sector. En Chile eso todavía ha ido avanzando y creciendo, pero eso todavía no es posible. Y tiene que ver con una cuestión muy práctica. ¿Puede uno vivir de esto? No. ¿Sí? Pues su estabilidad económica puede estar realmente en esa actividad permanente, en ese sector. Entonces, en ese sector, ya en el sector en el audiovisual desde el punto de vista del trabajo profesional, ya uno puede diferenciar 43 oficios que implican una actividad permanente en una cadena de producción. Eso se puede diversificar de acuerdo a al tipo de producción y realización que se va a producir. Es decir, evidentemente hay ámbitos en donde los equipos técnicos son mucho más acotados, ¿ya? La publicidad es mucho más acotada, es muy corta, los contenidos son muy específicos, ¿ya? Y por lo tanto los requerimientos técnicos y profesionales a veces son menores, ¿ya? Y también todo lo que es el mundo experimental del audiovisual también está planteado desde un nivel de reducción, ¿ya? De quienes participan en esa cadena. Sin embargo, si nosotros lo abordamos desde el punto de vista de la industria, es decir, tenemos una participación de aproximadamente 43 oficios en esa cadena total, desde la elaboración, desde el guión, escritura de guión, preproducción, rodaje, postproducción, etc. Entonces, ahí, en eso está establecido desde la industria un nivel de exigencia respecto a las competencias laborales, ¿ya? Cada uno de estos oficios tiene determinadas competencias que son necesarias, específicas del oficio, y tiene otras competencias genéricas, transversales, ¿ya? Y que tienen que ver con la garantía, finalmente, de que el proyecto, la realización del proyecto se lleva a cabo, porque finalmente lo que está en cuestión son un volumen importantísimo de dinero, ¿ya? Y de esfuerzo y de trabajo, de tiempo. Entonces, en ese sentido, hay competencias que son estándar y que son clásicas, ¿ya? Que son transversales. Y otras competencias tienen que ver con aquellas conocimientos del oficio desde el punto de vista de la tecnología que se está usando en el momento. Es decir, eso va variando, ha variado notablemente con el mundo digital, o sea, en el audiovisual cambió totalmente muchas de las necesidades de un oficio. Un director de fotografía ha tenido que variar notablemente el cómo realizaba su trabajo antes a cómo lo hace hoy día, ¿ya? O sea, qué tipo de tecnología es la que efectivamente le permite a él realmente construir el arte de la atmósfera y del proyecto que está realizando. Entonces ahí hay diferentes cosas. Hay patologías transversales que tienen que ver y que son necesarias en todo momento. Tienen que ver claramente con hoy día con la pandemia. ¿Ya? La pandemia nos exige una competencia fundamental del trabajo audiovisual, que es la disciplina, ¿ya? Nosotros aparentemente el mundo audiovisual es muy
como muy enredadito y hippie, sin embargo es extraordinariamente jerárquico y extraordinariamente exigente, ¿ya? Y por lo tanto, este tipo de necesidades en términos del cómo se implementa el oficio es fundamental, ¿ya? Entonces eso nosotros podríamos decir que hoy día se refuerza mucho más porque hoy día tenemos en riesgo una cantidad de situaciones que si nosotros no las cumplimos estamos arriesgando situaciones de vida y contagio y responsabilidad colectiva y frente al grupo con el cual nosotros trabajamos. Entonces, hoy día los protocolos de trabajo en el mundo audiovisual, en aquellos sectores que están recién empezando, son extraordinariamente estrictos, ¿ya? Hay un quehacer definido paso a paso y el cual uno no puede evadir. Eso evidentemente tiene una mirada desde el punto individual de quienes lo tienen que realizar y tiene la mirada desde el punto de vista de quién es el empleador, ¿ya? La responsabilidad del empleador de cumplir efectivamente con ese tipo de protocolo. Eso es algo que tiene que ver con la pandemia. Sin embargo, eso nosotros lo encontramos también permanentemente en cualquier de las actividades y los requerimientos del mundo, de los oficios del mundo audiovisual. O sea, yo no sé si contesto con esto este tipo de necesidad de actualizar competencias de los profesionales hoy día en esta situación de pandemia. Sin embargo, hay una cantidad de otras competencias transversales que son clave, o sea, en el mundo audiovisual todo el mundo debe saber trabajar con los contenidos que está planteando la obra, es decir, estudiar un guión, desglosar un guión, saber lo que es la continuidad, eso es una competencia transversal a todo profesional del audiovisual, o sea, no se puede trabajar si previamente eso no se tiene claro. Hay otras cosas que son, que sobre todo en Chile, que el trabajo, o sea, perdón, perdón, porque tenía apagado, pero no sé qué pasó. El tema del mundo, o sea, de lo que significa las competencias que hoy día nosotros desarrollamos y tenemos 43 ya oficios, cada uno de esos oficios tiene exigencias de competencia específica. Si la gente que trabaja en el departamento de arte tiene una competencia muy específica, ya en términos de el conocimiento de historia del arte, etcétera, de todos los contenidos que le permiten efectivamente abordar desde el punto de vista de la creatividad que es necesaria en cada uno de los oficios. Nosotros en el mundo audiovisual y sobre todo en la ficción tenemos súper claro que tenemos que realizar quizás metódicamente, usamos métodos de trabajo que son muy concretos, pero sin embargo hay un aporte de creatividad que es muy importante. Y el aporte de la creatividad significa la profundización de aquellos contenidos que el oficio plantea, ¿ya? Es decir, no es lo mismo la necesidad de un técnico que trabaja en un departamento de arte, a un técnico que trabaja en un departamento de cámara, a un técnico que trabaja en un departamento de iluminación. Cada uno de esos oficios necesita claramente un estudio previo y un nivel de capacitación y de formación, y con esto termino, que en definitiva el problema que nosotros tenemos con respecto a los oficios en Chile en el mundo audiovisual es que en los oficios, por lo general, se aprenden después de haber salido de la universidad, ¿ya? O sea, se aprenden en el rodaje, ¿ya? Y ahí hay un tema de formación, se aprende en la práctica. Entonces, si bien eso es claro y es parte de un oficio, evidentemente, ¿ya? Eso es la historia de los oficios, sin embargo, hay un debe ahí, ¿ya? Que es una formación de contenido que permitiría mejorar mucho, ¿ya? Y por lo tanto, ahí es donde están en cuestión las competencias, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias. Vamos ahora con Carlos Valencia, jefe de informaciones del Mercurio Valparaíso, para que nos entregue su visión con respecto a las competencias de los nuevos comunicadores en el contexto actual. Mira, coincido en varios elementos de lo que ha planteado Margarita. Efectivamente, nosotros identificamos lo que son competencias permanentes y competencias dinámicas.
y eso lo vemos de manera bastante presente cuando llegan alumnos en práctica de distintas universidades. Las competencias dinámicas podríamos definirlas como esas que van cambiando según las tecnologías que se van empleando. Nosotros somos medios de comunicación y en ese sentido los medios van modificándose tecnológicamente para poder llegar a las audiencias. Por lo tanto, ahí hay distintas competencias dinámicas que los alumnos suelen llegar súper bien preparados. E incluso en más de algún sentido llegan mejores preparados que los propios periodistas en la ejecución y en la adaptación a las nuevas tecnologías que van saliendo. Sin embargo, hay un conjunto de competencias estables, permanentes, que son el fondo del ámbito periodístico, en las cuales nosotros con frecuencia detectamos deficiencias de formación. Y esas deficiencias de formación se expresan fundamentalmente en la dificultad para afrontar temas que son de espesor cultural o de complejidad mayor de lo que eventualmente están habituados los estudiantes. Me ha tocado conversarlo varias veces con distintos encargados de universidades en distintas instancias, y es una situación que seguramente no era muy distinta cuando nos tocó hacer la práctica a nosotros, por ejemplo, a mi generación, de lo que le pasa a la generación actual. En el ámbito de las tecnologías yo mencionaría como una cosa favorable de la nueva generación de los últimos 4 o 5 años, es que tiene una capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías mucho mayor. Es decir, no necesitan ellos conocer esa nueva tecnología, por ejemplo, un nuevo editor de video para subir a la web un video, un nuevo editor de audio para poder editar una entrevista, etcétera. Ese tipo de capacidad de innovación de las nuevas generaciones está muy bien lograda. Y yo creo que eso es súper destacable. A las generaciones más antiguas no nos formaron en esa lógica de cambio permanente. Nos formaron en una lógica que está mucho más asociada a procesos estables, procesos que no tenían un horizonte y un fin, sino que eran permanentes, y por lo tanto no requerías tú una capacidad de adaptarte permanentemente a situaciones que que eran tan dinámicas que a veces cambiaban de un año para otro, así de simple. Y entre las competencias permanentes y en las cuales nosotros solemos detectar graves problemas de las generaciones recientes de egresados, se encuentran las capacidades de manejo del idioma, con todo lo que se implica en un medio de comunicación. Y el otro tiene que ver con el espesor cultural, es decir, el espesor histórico, esa necesidad que tiene todo profesional que llega a desempeñarse a una función, de saber que esa función no comienza cuando él llega y no se acaba cuando él parte, sino que es una función que tiene una historia hacia atrás y que requiere una capacidad de contexto histórico para poder entender un poco lo que se te encarga y poder abordar a las personas que te toca abordar, en el caso de nosotros, a través de entrevistas, a través de distintos tipos de vinculaciones, y poder abordarlas de manera competente. Eso implica que no puedes hacer una pregunta correcta sin antes tener una historia de por qué estás haciendo esa pregunta, a quién se la estás haciendo, y cuál es el objetivo final de esa pregunta. Y bueno, la pregunta es el centro de todo nuestro quehacer periodístico, así que en torno a ese concepto, en torno al concepto de pregunta, tú requieres un espesor histórico, un espesor cultural que te permita a ti plantarte frente a tu fuente informativa de la manera más profesional posible. Por lo tanto, para resumir, yo hablaría de eso, las competencias dinámicas. Las nuevas generaciones vienen muy bien adaptadas a la necesidad de permanente cambio, y en las competencias permanentes, fundamentalmente las de espesor cultural, contexto y manejo idiomático, vienen con carencias que yo ni siquiera se las atribuyo a las universidades. Yo creo que son carencias que vienen de antes, del ámbito escolar incluso. Muchas Eso les gracias, diría por Carlos. ahora. Muchas gracias.
Ahora vamos a conocer la opinión de Sebastián, relacionador público, dueño de una agencia de marketing digital. Te escuchamos, Sebastián. Bueno, aquí me está, primero que todo, hola a todos. Ahí saludos sobre todo ahí a Saludos a Claudia. tu hijita. Sí, ahí está. Ella es la dueña, ella es la dueña de la agencia, así que ella es la verdadera dueña, no soy yo. Así que aquí quería estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a mi carrera. Yo soy relacionador público de la UM, así que estoy súper camiseteado con la carrera, con la universidad, así que aprovecho de agradecer esta instancia en donde también es importante entregarles un feedback a los chicos que están prontos a salir o los que recién entraban a la carrera, de que lo que hoy en día nosotros como agencia, de forma particular, estamos buscando es estudiantes que estén que sean sumamente proactivos, porque hoy en día el tema del marketing digital es algo que está cambiando día a día. Si es que ayer era Facebook, hoy día es Instagram, y si antes eran videos a través de Boomerang en la historia, mañana es Reels a través de la historia. Entonces es algo que para nosotros es sumamente importante al momento de tomar chicos en práctica, que hemos tenido gente de la escuela haciendo sus prácticas con nosotros, periodistas, relacionadores públicos. La proactividad es una de las cosas más importantes que nosotros tomamos como agencia. Después vamos viendo el tema de las competencias, vamos viendo que sea gente que se sepa manejar el tema del marketing digital, que tenga las herramientas para desarrollarse en el mundo digital, que para nosotros es sumamente importante, que tenga alguien del mundo de las comunicaciones como los que estamos acá. Necesitamos que sepan escribir bien, que una buena redacción, eso para nosotros es imperdonable. El tema de una mala redacción, por ejemplo, en el diseño de un contenido para un cliente, eso es fundamental. Una buena relación con los clientes. Muchos de nuestros chicos que han hecho práctica, nosotros los mandamos al choque, como se dice, pero los mandamos directamente a hablar con el cliente, que tenga esa experiencia, no de que vaya a hacer la práctica y vaya a ser como el que no tenéis que postear, no, solamente, sino que vivir la experiencia in situ. Y eso lo digo de forma, porque cuando yo hice mi práctica, tuve esa herramienta. O sea, cuando hice mi práctica, estaban recién saliendo el tema de las redes sociales, era muy alejado. Yo salí el 2009, 2010, ya ni me acuerdo, 2009 creo que fue, y era como que estaban partiendo el tema de redes sociales, entonces uno empezaba, era más busquilla. Y me pasa, es como la crítica a la generación también, que esto muchas veces la generación es como que, ya, ¿y qué hago? ¿Qué pienso? No, pues nosotros buscamos la proactividad, que estén estudiando cada día más. Oye, sabéis que nos gusta que nos propongan, les damos la libertad también de que puedan crear, y eso es fundamental. Igual el sello del alumno VM, del sello del relacionador público de la universidad, es un sello totalmente distintivo con las otras universidades. Esto a lo mejor, claro, lo digo yo porque soy VM, pero creo que es un sello totalmente distinto, y eso también conlleva a la pega que hacen los profes que están en la carrera. No sé, la pega que hace Claudia, la pega que hace el Eduardo, y de algunos otros profes que uno conoce que se están desempeñando en la escuela. Y creo que es importante que le van entregando. Obviamente hay otros factores que son externos, que no te lo va a entregar la universidad, que son cosas que vienen desde la casa, el tema de la educación, el tema del respeto, de cumplir con el tema del horario. En eso nosotros también somos, a pesar de que somos jóvenes, yo tengo 37, mi socio tiene 36, pero también somos medio chapados a la antigua en el tema del cumplimiento de la responsabilidad. Y eso nos ha pasado muchas veces con chicos que hemos recibido que no tienen ese sentido de responsabilidad, y esas son cosas que son súper fáciles de pulir, y eso no te lo va a entregar la U, no te lo va a entregar tu trabajo, sino que es cosa que tú lo tienes que ir aprendiendo de a poco. Pero coincido en muchos aspectos de lo que decía Carlos al final, que por más que te entreguen ciertas herramientas en tu casa de estudio, muchas cosas se van aprendiendo en la cancha. Entonces, en la cancha vaya aprendiendo cómo ir haciendo las cosas y todo. Pero en general,
y como nosotros lo que buscamos es el tema de la proactividad y que sea gente autodidacta. Eso es como lo nuestro. Gracias, Sebastián. Súper interesante tu mirada. Pedro, Sí, te doy el pase. muchas gracias, Yanis. Para Margarita, para poder profundizar en cuanto a los nuevos requerimientos que hay hoy en día, ¿qué destacarías en las competencias audiovisuales? Anteriormente lo nombraste, pero nos gustaría también poder escuchar un poco más en profundidad en cuanto a lo que tú destacarías en las competencias audiovisuales. A ver, creo que hay algo que se planteó, que me parece que Carlos lo planteó respecto a las capacidades que tienen las nuevas generaciones con el mundo digital, y yo creo que eso es clave, ¿ya? Porque hoy día uno trabaja absolutamente con eso, ¿no? Desde la preparación de su oficio respecto a cómo abordar un proyecto. Y claro, eso es súper importante porque eso está dado ya, no hay mucho que... Es decir, hay un nivel de capacidad instintiva y además hecho en la práctica que permite que las nuevas generaciones que se incorporan al oficio y que por lo general entran como estudiantes en práctica, puedan esa parte la tienen bastante resuelta, ¿ya? O sea, uno puede incluso entregar responsabilidades que efectivamente muchas veces no les corresponden, sin embargo las asumen producto de que tienen una gran capacidad de manejarse, ¿ya? En ese sentido, en redes, en trabajar en diferentes tipos de metodologías para poder estructurar planes, etcétera. Eso lo hacen muy bien, ¿ya? Eso yo creo que es importante, ¿ya? Pero eso es algo que es inherente a estas nuevas generaciones, o sea, en general todas las tienen, digamos, ¿ya? Lo que nosotros, yo sobre todo que vengo desde mucho, con mi experiencia bastante más atrás, es un aprendizaje, es un proceso de aprendizaje que he tenido que hacer, digamos, o sea, no es algo con el cual yo nací con un computador en la mano, ¿ya? Entonces, esa parte es importante. Ahora, yo creo que es que las competencias siguen siendo un poco las mismas, ¿ya? O sea, no creo que se requieran nuevas competencias, o sea, me refiero, es decir, no es que se hayan incorporado nuevas competencias, lo que se ha incorporado son nuevas tecnologías, que es distinto, ¿ya? Pero el proceso sigue siendo más o menos el mismo. Ahora, estoy hablando de un sector, ¿ya? Que es un sector audiovisual, profesional o semiprofesional, que trabaja en una diversidad de proyectos que van desde el mundo documental hasta el mundo de la ficción, ¿ya? O que abarca el mundo de la televisión también, no internamente de televisión, pero sí para la televisión, contenidos para la televisión y el mundo de la publicidad, ¿ya? Cada uno de ellos tiene exigencias de competencias distintas, ¿ya? Trabajar en publicidad no es lo mismo que trabajar en ficción, ¿ya? Y trabajar en televisión tampoco es lo mismo que trabajar en ficción. Son incluso, formas de trabajo y métodos de trabajo diferentes. Se acercan, es verdad, pero son distintos, ¿ya? Yo diría que el mundo más complejo es el mundo del audiovisual profesional de ficción, que es donde se experimenta todo tipo de tecnologías, desde los efectos especiales digitales, a los efectos especiales materiales, a los efectos, o sea, hay una cantidad y una suma de tecnología que permite que las personas puedan adquirir conocimientos y realizar cosas diferentes. Y en ese sentido es súper importante este mundo, esta capacidad de las nuevas generaciones de manejarse con el digital. Ahora, la imagen, ¿ya? Y los contenidos son fundamentales. O sea, yo escuchaba a Sebastián y evidentemente él debe trabajar con imágenes y con contenidos para contar la historia de las personas que venden el lomo vetado, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí hay todo un trabajo también. O sea, son diferentes oportunidades laborales, ¿ya? Pero
las competencias son un poco las mismas, ¿ya? Es decir, se necesita rigurosidad, se necesita un nivel, o sea, no hay proceso de audiovisual que no tenga previo una importante investigación. Es decir, yo entiendo que ustedes tienen una formación respecto a concurso, a formación para postular a fondo, ¿ya? Sin embargo, para poder postular un fondo se necesita un proceso de investigación fundamental, importantísimo. Bueno, ahí, ¿qué es lo que se necesita? Eso es método de trabajo, ¿ya? Diferentes tipos de método de trabajo que te permitan abordar una investigación. Bueno, en general en el audiovisual el tema de la investigación es muy importante, ¿ya? O sea, uno debe investigar, uno debe buscar la referencia, uno debe estudiar lo que han hecho otros, no parte de cero, como alguien lo dijo antes también, no parte de cero. El hecho de que nosotros partimos, no es verdad, o sea, hay muchos lo han hecho y uno tiene que trabajar con el aprendizaje y la experiencia de los otros. Entonces, esas son competencias, evidentemente, ¿ya? O sea, uno tiene que marcar y eso se da en cada una de las plataformas en las cuales uno pueda trabajar, ¿ya? O sea, esas competencias son absolutamente transversales a todos tienen que realizarlas. El tema del método de trabajo es clave, en general uno tiene muchos problemas con eso hoy día, porque si hay alguna falencia en la educación actual en este momento es el tema del método, ¿ya? Hay una falta de trabajo de método, hay una falta de capacidad de investigación muy grande y eso se nota. Nosotros nos damos cuenta en el audiovisual cuando tenemos que trabajar los procesos de preproducción en donde se produce toda esa necesidad de desarrollo, ese tipo de trabajo, que es clave, digamos, ¿ya? En todos los departamentos. Sí, los departamentos que se manejan con más tecnología es distinto, pero aún así incluso ya en ese ámbito de la tecnología también es necesario, porque por mucho que uno incorpore altas tecnologías en el audiovisual y casi en todos los departamentos siempre hay una mezcla, y es el tema del oficio, siempre hay una mezcla de la domesticidad y de la alta tecnología, uno no puede evitar mezclar las cosas. Entonces, yo creo que por ahí está el tema, digamos, ¿ya? O sea, hay un tema que tiene que ver con método de trabajo, que no es algo que hoy día sea especial, que corresponda a esta etapa del desarrollo de la sociedad, sino que es algo que requiere un proceso de profundización del trabajo que se está haciendo, ¿ya? Y eso yo creo que es clave, es súper importante, y es como así como planteaba Sebastián también con aquellos estudiantes en práctica que son proactivos. En el caso nuestro, el método de trabajo es clave. O sea, las personas que tienen una manera de abordar un trabajo desde un nivel de profundización y ¿cómo se llama?, de diversidad respecto a su posibilidad de propuesta es muy importante. Yo me quedaría ahí porque creo que ya he hablado suficiente. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Margarita. Me imagino que todos los alumnos, hay muchos que están pronto a salir, deben estar anotando tus palabras. Muchas gracias nuevamente, Margarita. Entonces, vamos ahora con Carlos Valencia. Carlos, tomando en consideración el nuevo escenario en el cual nos encontramos y también las nuevas competencias también que se están adquiriendo, ¿cómo consideras que han debido adaptarse los medios y los periodistas a este escenario de pandemia mundial? ¿Cómo nos hemos adaptado? Yo creo que cada medio se ha adaptado según sus capacidades logísticas. La pandemia te obliga a una logística totalmente distinta. Y junto con esa logística distinta, porque en vez de estar todos reunidos en una sala de redacción, por ejemplo, estamos todos separados en nuestras casas, comunicándonos a través de distintas redes, sin el contacto físico, sin el contacto directo que te permite analizar. Nosotros, como en las salas de redacción, les explico un poco cómo funciona para quienes no conocen. Las salas de redacción son lugares muy poblados y muy ruidosos. Tú tienes siempre mucha gente dando vueltas y mucha gente hablando. Y en el fondo es una discusión permanente respecto a los temas que están abordando, respecto a los enfoques que se están planteando, respecto a cómo se plasman eso en
en una nota televisiva, en una nota radial o en una nota periodística en un diario. Y ese intercambio permanente de ideas se ha hecho mucho más complejo, mucho más difícil en el ámbito de la pandemia. Por lo tanto, el primer golpe es a esta sensación de cuerpo común que adquiere una sala de redacción y que le permite discutir y llegar a buenos productos periodísticos. Para superar un poco eso necesitas una buena logística y un buen sistema de trabajo. Y lo segundo tiene que ver con el contacto que tienes con tus propias audiencias. Todas estas audiencias están el doble o el triple de mediatizadas. Si antes tú tenías un domicilio conocido y alguien te podía ir a ver a tu domicilio conocido, puede ir a tu oficina, una fuente, un lector que estaba interesado en publicar algo, o que tenía una preocupación, o que tenía un reclamo, una denuncia, todo eso ahora está mediatizado y como todo lo mediatizado se pierde un poco la conexión humana, pasa a ser un correo, pasa a ser un mensaje, en vez de ser un nombre, un rostro, una voz que te está entregando un contenido. Y el tercer punto yo creo que es relevante, es que lo que aquí ha habido es una multiplicación de las personas y de los lugares que comunican. En vez de tener menos capacidad o menos medios de comunicación, estos se han multiplicado. Yo diría que ha habido una explosión de medios de comunicación digitales de distintos ámbitos en los últimos 2-3 años. Y eso se vio acrecentado con la pandemia. Ha habido un par de buenos portales de noticias que han surgido ahora en plena pandemia. Se están transformando en una pequeña revolución los podcasts y los programas a través de YouTube. Y todo eso como medios informativos se plantean como un desafío para los medios más tradicionales, que venían con un tranco mucho más tradicional, con voces más tradicionales y con formas de abordar los distintos temas de manera más tradicional. Así que yo diría que los desafíos son en esos 3 ámbitos, por lo menos, se me deben quedar afuera más de alguno, pero fundamentalmente en esos 3 ámbitos. No sé si responde tu pregunta. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Le damos entonces la palabra a Yanis. Sí, pregunta para Sebastián. Gracias, Carlos. Vamos a hablar de el rol y el desafío de las nuevas plataformas, o sea, nos vamos a meter de lleno en lo que es tecnología, y yo creo que a Sebastián le debe gustar mucho. Entonces me gustaría saber, y a propósito del contexto pandémico, en particular tu organización, pero también me gustaría conocer tu visión general acerca de cómo están innovando las organizaciones en su forma de comunicar. ¿Y qué oportunidades se abren para los profesionales de las relaciones públicas en este ámbito? Bueno, la pandemia ha abierto miles de oportunidades para que tú no solamente te enfoques en un solo lugar, porque muchos de los clientes que, por ejemplo, hoy tenemos que estaban vendiendo ciertos productos, servicios, solamente para Viña, Valparaíso o una comuna en específico, hoy ven que pueden estar vendiéndolo para, no sé, pues para Punta Arenas, para Ica, para Puerto Montt. Entonces los beneficios de esto es que hoy en día nos hemos dado cuenta que con la digitalización puede estar en cualquier parte. Yo puedo estar sentado acá en mi casa en Viña, pero puedo estar atendiendo a un cliente que tengo en Temuco. Entonces, las plataformas que nos han permitido esto, o sea, por ejemplo, el Zoom, Google Meet, que es mucho de lo que usamos para las reuniones con clientes, también ha hecho tener una optimización de los tiempos. O sea, yo ya me doy cuenta que con esto no es necesario trasladarme a un lugar para reunirme con el cliente, a no ser de que sea necesario que vamos a generar, no sé, una sesión fotográfica, un video o entrevista o algo que sea necesariamente que nos tengamos que reunir. Entonces, creo que no ha permitido a la gente en general, al empresario o al microempresario,
se le han abierto los ojos que no solamente tienen un solo nicho, sino que el nicho es mucho más amplio. Y bueno, y las plataformas que hoy en día están muy en boga para el tema del posicionamiento de tu marca en mundo digital según el target objetivo de cada cliente. Tienes el Instagram, que el Instagram va desde la gente de los 16 años y menos incluso, pero de los 16, del posible consumidor es de los 18, o sea, o el 16 que es un influencer, un influenciador de compra para los papás o abuelos o tíos, hasta los 28, 29 años son gente que usa Instagram. Bueno, yo tengo 37, igual lo uso, y el Facebook está destinado a una plataforma de los 37, de 35, 30 años para arriba, que gente, sobre todo la gente, el mayor uso de esa plataforma es de gente de 40 años hacia arriba. No hemos dado cuenta, las personas de 50, 55 usan mucho Facebook y te buscan mucho a través de Facebook. No sé, o sea, nosotros trabajamos con la Asociación de Corredores de Propiedades de la Quinta Región, con ACOP, y el target de ACOP es la persona de 50, 60 años, que es corredor, entonces se quiere asociar con ACOP. Por otro lado, tenemos una cliente que es una quiropráctica y tiene un target también que le llegan por Facebook los abuelitos y por Instagram los jóvenes que son deportistas, que hacen música, que hacen temas de baile. Entonces, las plataformas hoy en día, claro, y Twitter y LinkedIn están más enfocados en las empresas más grandes. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos trabajando con un festival tecnológico que se llama Santec, que es de la Universidad Católica, la Universidad del Paraíso y la Santa María, en donde nosotros estamos llevando toda la campaña de marketing digital. Y ahí ocupamos Twitter, que es las plataformas donde están los influencers más importantes para el tema de las tecnologías. Ocupamos LinkedIn para atraer al empresario a que venga a comprar esa tecnología. Entonces, según el objetivo comercial del cliente, es la plataforma que nosotros le decimos, esa es la plataforma que tiene. No, es que quiero usar Twitter. Mira, tú tenías una panadería y querías usar Twitter. No, no es el lugar. El Twitter es una plataforma de información, que pueda difundir algún evento, pero no es una plataforma como de venta. Eso también, igual que LinkedIn. LinkedIn es una plataforma mucho más seria. La comunicación que se ocupa en las redes sociales es totalmente distinta. La generación del contenido para el Instagram, para el Facebook, es una generación con un vocabulario entre comillas más coloquial, pero eso se diferencia con LinkedIn, que es algo mucho más serio, sin muchos emoticons que usamos más en las otras redes sociales. Y cómo veo yo el aporte, ese es el otro, el aporte como de los relacionadores públicos en el mundo digital, ¿cierto, Yanis? Esa es la última pregunta, el tema. Los relacionadores públicos hoy en Sí, día, ¿cuál es el desafío? El desafío específicamente para el relacionador público. como dijo Claudia por ahí por el chat que alcancé a leer, no solamente quedarse con lo que aprenden en el pregrado, sino que ir capacitándose. Existen diplomados hoy día, sobre todo hoy en día online, para capacitarse en temas de marketing digital, Google Ads, que es algo que está muy en boga hoy, que toda la gente, el posicionamiento a través de Google. Creo que el relacionador público, el futuro colega, se tiene que capacitar, salir muy capacitado, estar buscando las nuevas tendencias en temas digitales. Así que eso creo que yo tomaría el consejo que ahí les da su jefa carrera, que no se queden solamente con el pregrado, que busquen más allá, que busquen los diplomados, que busquen los cursos chicos que puedan haber, y ojalá que después puedan hacer magíster en temas de comunicación. Eso es una cosa de las que yo hoy en día me arrepiento de no haber hecho un magíster. Puede que lo haga más adelante, pero hoy día no tengo ni tiempo para hacerlo, pero sí, sin duda, es algo que también creo importante. Creo que es sumamente importante ese consejo que Claudia le está transmitiendo a ustedes. Muchas gracias, Sebastián. La clave es entonces adaptarse al cambio. Adaptarse al cambio y ir viendo, como me decías tú al principio, tuviste el 2017, fuiste visionario, a lo mejor nunca lo pensé de esa forma, pero sí veía algo, creo que una conversación con
que tuve, no me acuerdo si con la Claudia, Eduardo y con Lila, era lo mismo, decía, oye, nosotros puse una agencia, le contaba a la Lila, porque Lila fue mi jefa de carrera cuando yo estudié, y le decía, mira lo que hemos puesto, estamos súper chiquititos, partíamos muy piolita, y después fuimos creciendo, le contaba a la Claudia, y me contacté con el Eduardo, necesitamos chiquillos en práctica, nos llegaban chiquillos en práctica, tuvimos chiquillos de periodismo, entonces fue como súper, integrando otros servicios. Hoy en día tenemos varios servicios, y lo otro es que trabajamos en modalidad coworking. Entonces, no sé, no tenemos un fotógrafo contratado en la agencia, pero si algún cliente te pide, oye, necesito una sesión de fotos, nosotros tenemos un fotógrafo para eso. Oye, necesito grabar un video, trabajamos con una productora que nos hace los videos a través, con dron, para tener como bien... Y es así, la modalidad coworking también es lo que hoy en día está muy, muy en boga. Claro, conformas equipos multidisciplinarios de acuerdo al proyecto. Es tal cual, eso es sumamente importante, pero como decís tú, la adaptación es sumamente importante, leer, estudiar, ver cuáles son las tendencias que están. Nosotros miramos mucho a Argentina, nosotros en temas de publicidad miramos mucho lo que es Argentina. Creo que ellos son los capos, los campeones mundiales en temas de publicidad y marketing digital, y España, son los dos cosas que nosotros seguimos, que nos llevan la ventaja. Entonces, vamos viendo qué están haciendo allá para nosotros replicarlo acá con nuestros clientes y en nuestra agencia. Eso nos ha permitido tener hoy en día alrededor de 25, 26 clientes. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Eduardo, vamos ahora con las preguntas de los invitados. ¿Sí? Sí, así es. Voy a leer también la pregunta de Daniel Tapia. Dice, ¿cómo van a enfrentar las plataformas digitales después que finalice la pandemia del coronavirus? No sé si Daniel no. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo creo que no sé si Carlos quiere responder eso. La pregunta es cómo van a responder las plataformas digitales. A mí me dan los medios, que es de periodismo. Sí, me da la impresión a mí que las plataformas digitales venían en crecimiento un par de años antes de la pandemia y se van a quedar después de la pandemia. Yo creo que ahí es una transformación que no tiene vuelta atrás. La diferencia que pondría yo es que, un poco lo que comentaba Sebastián, es esta atomización de las audiencias, es decir, las audiencias están en lugares muy específicos, muy concretos y cada vez son menos integrales. Y los medios que somos más integrales, como los diarios, que estamos dirigidos a un grupo bastante amplio, tendemos a perder audiencias frente a esta atomización. Es decir, un niño prefiere estar en TikTok todo el día y informarse en TikTok de todo, en vez de estar con un medio donde puede informarse de todo de manera mucho más integral. Yo creo que esa es una tendencia que se va a quedar y es una tendencia que va a obligar a los medios de comunicación a ir con ella. No sé yo exactamente cómo nos iremos a adaptar, pero claramente tenemos que ir a esa situación, a esa circunstancia en la cual mucha de la información está en redes. Lamentablemente mucha de la información que está en redes es falsa y no tiene, y ahí hablamos un poquito de las competencias más estructurales. Hay una metodología periodística que nosotros los medios de comunicación mantenemos y es parte de nuestro prestigio, que uno por supuesto no ve en las redes sociales. Y esas plataformas que están en la web, a veces es muy difícil para las audiencias poder identificar si son informaciones correctas, son informaciones falsas, qué cosas tienen de bueno, qué cosas tienen de malo. Yo creo que ese es un escenario que se va a quedar, que va a estar por varios años, y en la medida que las marcas más tradicionales se trasladen y se vuelquen hacia esas otras plataformas, podremos equiparar un poquito más el escenario, pero yo lo veo así, yo lo veo hacia el futuro, lo veo con que esas plataformas se mantienen, con todo lo de confusión que uno puede pensar que existe en las informaciones que andan dando vuelta. No sé si eso responde un poco a la pregunta que estaban planteando. Sí, por supuesto, Carlos. Agradecemos nuevamente Gracias, Carlos. tus palabras. El profesor Miguel Chamorro quiere hacer una pregunta. Profesor, adelante, por favor.
Hola, se me escucha y se me ve? Sí, gracias. Yo quiero formular una pregunta a Carlos, y esta pregunta se la voy a formular de colega a colega y también, no voy a decir la edad, pero creo que pertenecemos casi a esa misma generación de la vieja escuela. Eh, y lo voy a contextualizar en el siguiente ejemplo. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en España, asistí a muchos congresos y también mi director de tesis me decía, aquí la televisión va a desaparecer o ya se está hablando de que la televisión va a desaparecer porque la imagen audiovisual estaba ingresando, penetrando en las plataformas digitales en ese tiempo. Y ahora mis estudiantes, ahí tengo un grupo de estudiantes que está realizando una tesis sobre el tema de cómo se informa a la gente y hicieron un focus group donde se sorprendieron que incluyendo los adultos mayores, incluyendo la gente ya sin mucho manejo de tecnología, pero prefieren las redes. Y la televisión pasa a ser una entretención. Y aquí viene la pregunta, Carlos. Tú que trabajas en un medio histórico, conocido, que forma parte de una línea tradicional y conocida en el país, ¿cómo ustedes los periodistas y esta generación que están trabajando con esta nueva generación de periodistas se han formulado el futuro del diario? Si bien es cierto, existen las redes sociales, están generando contenidos para que se informen, pero este mito que cuando yo estuve en España decían la televisión va a desaparecer, la verdad es que no ha desaparecido, sigue en pie, lo que se ha abierto mayor cantidad de plataformas y que esas plataformas las vemos incluso en la televisión, en la cajita cuadrada. Pero ahora va la pregunta para el diario. ¿Cómo han discutido, han analizado este tema de la Uf, relevancia del diario, horas y pero que horas. también pueden competir entre ustedes mismos con las plataformas que tienen? Entonces, ¿cuál es el análisis que desarrolla y esto para que entiendan también las nuevas generaciones que se están formando más con la información digital, pero que nosotros nos formamos saliendo a la calle con una grabadora, cassette, ir a reportear y después descasetear el cassette? Exacto, tal cual, esas generaciones. A ver, desde que llegué al diario que se viene hablando de que desaparecen los diarios. Yo creo que en eso no es muy distinto a la televisión. Dice mi tesis vinculada a la televisión y cómo la evolución hacia otras plataformas podría hacerla desaparecer. Mi tesis tiene veintitantos años y todavía no desaparece la televisión. Ayer o antes de ayer creo que Netflix estaba planteando una nueva plataforma que consistía en pagar. Tú tenías que pagar para poder ver un evento en un solo momento y que ese evento no se repetía. Y eso no es nada más distinto que una televisión por cable. Eh, y eso existe hace más de 30 años. Por lo tanto, yo creo que la transformación de los medios es cierto, es un camino, pero es mucho menos apocalíptico de lo que de repente se tiende a hacer parecer. En el diario hemos discutido horas y horas para dónde van los diarios, y los diarios van desde ser medios de comunicación de masas, por el medio de comunicación de masas por antonomasia, pasó después con la radio a ser uno más, después vino la televisión y los diarios se quedaron un poco en una especie de medio informativo de nicho, es decir, medio informativo que transmitía las noticias más importantes y más relevantes. Y los diarios se confiaron en que ese iba a ser su rol durante la eternidad y comenzaron a aparecer otras plataformas que comenzaron a disputarle esta hegemonía del mensaje que los diarios siempre pensaron que tuvieron. La televisión pasó lo mismo, los noticieros también pensaron de que ellos iban a ser los grandes informadores para siempre y comenzaron a aparecer las plataformas. Yo creo que las audiencias se van diversificando, se van atomizando, se van empequeñeciendo. Cada audiencia va a buscar su información donde le parezca más cómodo encontrarla. El dato de los adultos mayores no lo conocía de esa manera como tú lo planteaste. Es curioso, y yo creo que ahí hay un fenómeno que puede tener que ver un poco con lo que planteaba también Sebastián sobre que otro dato que a mí me llamó mucho la atención, que Facebook lo ocupaban personas de más allá de 50 a 55 años. Y yo creo que ahí vamos viendo efectivamente gente que tiene más habilidades con las tecnologías que va a ir emigrando hacia esas otras plataformas. Mi visión personal es que los diarios no van a morir, no van a desaparecer, se van a mantener como medios de comunicación. Quizás no van a tener, como solían tenerlo, la hegemonía del mensaje
periodístico más duro, más, con las informaciones más de largo plazo, con las informaciones un poco más complejas de entender, que eran más difíciles de exponer en televisión y mucho más difíciles de exponer en radio. Pero vamos a permanecer. ¿Durante cuánto tiempo más? No sé. Pero yo creo que vamos a permanecer. Lo más probable es que como empresas cada vez más pequeñas y como parte de conglomerados que van a tener que tener a su vez otras plataformas de difusión. Nosotros tenemos una plataforma como el Soy Valparaíso, que es nuestra plataforma de web donde van las noticias diarias, pero a su vez hay otras plataformas que están, hay un Soy TV, por ejemplo, que es una plataforma relativamente reciente, y así yo creo que los medios de comunicación que tengan capacidad de hacerlo van a ir multiplicando sus plataformas sin dejar su plataforma original, porque de alguna manera es la plataforma que les da la identidad y les da la marca, y son las plataformas mediante las cuales ellos se hacen conocidos en las audiencias. No sé si eso responde totalmente a tu pregunta, pero es un tema larguísimo, sí. Yo creo que da para No, un webinar solo, no sé. responde y se agradece y bien, sí, sí, se agradece estas conexiones, así que muy agradecido. Vale. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Vamos a leer la pregunta de Francesca Cabrera, ¿ya? Ella pregunta desde su perspectiva. Es una pregunta que puede responder cualquiera de los tres. ¿Creen que existe una diferencia entre los estudiantes de distintas universidades? Y si es así, ¿cuáles serían estas diferencias? ¿Puedo responder yo para partir? Adelante, Sebastián. Mira, hemos tenido estudiantes de nuestra universidad, de mi universidad, de la Viña del Mar, hemos tenido estudiantes de DUOC y hemos tenido estudiantes de Centro de Formación Técnica de la Católica. La diferencia es, por ejemplo, el DUOC es mucho más técnico en tema, no hemos tenido relaciones públicas del DUOC, sí de la carrera de publicidad y de la carrera de ingeniería en marketing, y son chicos que tienen una capacidad técnica y manejo de las tecnologías mayor sobre el resto. Y esto lo digo de forma muy constructiva con la universidad. Creo que son chicos con mayores herramientas, con mayores conocimientos, con una mayor expectativa de la mirada de la publicidad en este específico y en el tema del marketing digital. Están mejor preparados que muchos otros estudiantes. Pero también eso tiene que ver con el tema de la formación que le entregan y también cuál es la motivación que les puedan. Muchos de ellos ya están estudiando y ya se han diplomado, entonces ahí vuelvo a lo mismo que decía la Claudia, no solamente qué hace con el pregrado, no solamente qué hace con el pregrado, no solamente qué hace con el pregrado. Es importante ir capacitándose día a día. Eso como es la diferencia que yo le vería, pero en temas temas de manejo de tecnología y en conocimientos técnicos, en aspectos muy fundamentales para lo que hacemos nosotros como agencia. Muchas gracias, Sebastián. Margarita, Carlos, ¿algún comentario con respecto a esta pregunta? No, en realidad no tendría la posibilidad de poder tener Comparar. tan clara la diferencia, sí, comparar. Hay diferencias claramente, pero por los enfoques que le dan en el mundo del audiovisual las diferentes escuelas. Hay escuelas que tienen un tipo de formación mucho más técnico, otras que tienen una formación mucho más de contenido, ya unas que se acercan mucho más al documental, otras más pero creo que sí hay algo que los une a todos, que por lo general los oficios que ofrecen o en los cuales los estudiantes ejercen, o sea, egresan, son carreras, o sea, son ámbitos de la producción, dirección y postproducción. ¿Ya? Hay una cantidad de oficios que no están incorporados. Por lo tanto, en este ámbito es muy difícil comparar, porque son decisiones posteriores, ¿ya? De los estudiantes que encuentran otro tipo de intereses, ¿ya? Una vez saliendo de la universidad, o en la universidad, en su escuela, no tienen
A veces los cursos que se relacionan con dirección de arte o con continuidad o con asistencia de dirección, etcétera, son muy cortos, digamos, ya no les permiten efectivamente salir capacitados como para emprender sin una práctica de un par de años solos. Eso diría. Muchas gracias, Margarita. Yo podría plantear el siguiente escenario, que los estudiantes en práctica que llegan a los medios de comunicación suelen ser una mezcla de la malla de la carrera, el énfasis que ponen el grupo de profesores que tiene que aplicar esa malla. En el caso de la generación mía, en la UVM, nos tocó una malla y una generación de profesores que estaba muy orientado al periodismo escrito. Por lo tanto, muchas de las personas que optamos por el periodismo escrito nos vimos beneficiados por ese énfasis. Cuando cambia ese grupo de profesores y cuando cambia esa malla, esas características pasan a ser dominantes en otras universidades. Por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha. Y eso se nota, esos énfasis, esas diferencias se notan claramente en la formación y efectivamente hay diferencias claras entre las distintas universidades de la región, diferencias que se notan cuando llegan a hacer prácticas los estudiantes. Pero lo que llama también la atención a veces es que más allá de esas diferencias hay unas competencias básicas, por ejemplo, de manejo del idioma o de espesor cultural, que es independiente de las mallas y de los énfasis de los profesores, y eso ya tiene que ver con un poco lo que decía Sebastián, esta intención de perfeccionamiento permanente de los propios estudiantes. Yo no sé cómo es dentro de la universidad, pero yo creo que muchas veces uno piensa que dentro de la universidad no existe un ambiente formativo que oriente o que fomente el espesor cultural más allá de la técnica. Yo creo que hay una serie de capacidades y de conocimientos que van más allá del ramo propiamente tal. Yo creo que eso se nota mucho en el periodismo, en el ámbito periodístico, y que quizás no se pone mucho énfasis a eso en las distintas universidades. Yo creo que ahí hay una cosa común. Hay diferencias, pero lo común es que a veces se nota que existe esa carencia, diría que de todas las universidades. Eso, no sé si responde la pregunta. Muchas gracias, Carlos. Sí, continuamos con las preguntas. Esta pregunta la realizó Francisco Moreno para Carlos Valencia, que pregunta, ¿qué pasa con la competencia de los nuevos medios pequeños, como Alerta Noticias o Prensa Chilena, que ahora empiezan a tener publicidad y son los nuevos clientes para las agencias y nuevos competidores para los medios? Bueno, ojalá a todos los medios nuevos que hacen una buena pega les vaya bien. Yo creo que ahí no hay una doble visión respecto a las distintas personas que estamos metidos en los medios de comunicación. Mientras más medios haya, mientras más atención seamos capaces nosotros de captar respecto a las audiencias en un escenario donde hay tanta multiplicidad de plataformas donde alguien se puede informar de algo, la capacidad que tenga ciertas audiencias de captar nuevos auditores para las informaciones regionales, yo creo que está súper bien. Es probable que los avisadores que ellos capten no sean exactamente igual que los avisadores que nos interesa captar a nosotros, y en ese sentido quizás desde el punto de vista comercial no somos competencia directa. Pero si lo llegamos a hacer, bueno, hay que competir y eso va a ir eso debería llevar a una mejor información por parte de nosotros, más desafíos informativos y más desafíos comerciales para el ámbito del área comercial, tanto nosotros como para esos mismos medios que van surgiendo. Yo creo que mientras más medios haya, mejor. Ahora, en el largo plazo, cuando uno ve la película del largo plazo, ha habido muchos medios surgiendo en los últimos 10, 15 años. No todos han perdurado mucho tiempo. Hay muchos medios que duran 2, 3, 4 años.
hay medios, por ejemplo, que de repente surgen para las épocas de elecciones, porque claramente la publicidad electoral es una publicidad que da sus réditos económicos cuando hay una plataforma nueva, y que después desaparecen. Entonces, a mí también me gustaría que muchos de esos medios chicos, ojalá pudiese tener una capacidad de crecimiento para ir más allá de lo que es el momento, de lo que es la información ultra local, y romper un poco esa barrera del tiempo para que puedan permanecer en el tiempo. O sea, insisto en esta idea de que mientras más medios locales estemos interesados en convocar a las audiencias a estas informaciones locales y regionales, va a ser mucho mejor para todos, creo. Muchas gracias, Carlos. Vamos con Yanis, cedo la palabra. Sí, ya estamos finalizando. Vamos con las últimas dos preguntas. Acá tenemos una pregunta para Margarita, ¿ya? Que dice, ¿crees que las universidades y las escuelas de artes y oficios audiovisuales podrían complementar su labor educativa en lo amplio del audiovisual? Sí creo, pero creo que es difícil desde un punto de vista material de las universidades. Es decir, yo entiendo que pensar en poder acercarse a las necesidades de... Yo reitero, y creo que lo he hecho durante toda mi participación en el tema de los oficios, ¿no? Porque si hay algún problema que nosotros tenemos en nuestro sector, es ese, ¿ya? Es un problema de formación y de capacitación. Hay algunos países, ¿ya? Que en donde el tema de la capacitación de los técnicos lo abordan los productores, y es súper claro que lo abordan los productores porque les interesa evidentemente tener mejor capacidad en sus equipos, ya para poder mejorar y optimizar sus producciones. Y que lo hacen en conjunto con los sindicatos, o sea, las organizaciones pueden ser asociaciones o sindicatos, en general son sindicatos, que tienen como misión también la capacitación de sus afiliados, trabajan en función de las necesidades que el medio necesita, o sea, qué se necesita en la industria en ese país, de este país concreto, para mejorar las capacidades de la industria, en este caso audiovisual, en sus diferentes expresiones. Entonces eso es complementario a la formación universitaria, ¿ya? Es como se producen, justamente se trabaja en función de las competencias, es decir, cómo certificamos competencias, cómo mejoramos las competencias, cómo realmente optimizamos y concretamos el saber hacer, porque en definitiva el saber es una cosa y el hacer el saber es otra, ¿ya? Hay diferentes maneras y ahí es donde está exactamente la optimización de la competencia. Entonces, el saber hacer tiene que ver con una necesidad y una exigencia de lo que se requiere para la conclusión final de una realización en términos exitosos, ¿ya? Y en términos generales de todo un equipo, ¿ya? Entonces el tema está en eso, y eso efectivamente no se aborda desde las universidades porque sería una misión muy grande, ¿no? Es realmente exigente eso y abarcaría una escuela que tenga un nivel de exigencia y necesidad desde el punto de vista de recursos humanos y materiales bastante grande. Entonces yo creo que lo que se necesita ya es una necesidad, o sea, es un ámbito de capacitación, de formación, ya, post pregrado, ya, que es que tú puedas desarrollar fórmulas de capacitación para oficios que no existen en Chile. Hay países, Francia tiene una escuela de artes y oficios, ya, en donde las personas que requieren y necesitan especialización de oficios audiovisual lo pueden obtener ahí. En Chile no solamente, lo decíamos antes, solamente se hace en la práctica en un rodaje, y se hace desde la inexperiencia, desde también el círculo vicioso de una práctica que tampoco ha sido corregida, ¿ya? Muchas veces
las personas aprenden de una maestría, de un maestro, de alguien con que tiene más experiencia evidente, pero que finalmente ese a su vez aprendió de otro, etcétera, etcétera, y por lo tanto no hay una corrección del aprendizaje del saber hacer, ¿ya? Para mejorar la industria. Entonces eso no existe en este país, ¿ya? No existe, no hay una normativa que permita regular si yo, o sea, si yo digo yo soy director de fotografía, tengo un título, pero en definitiva no hay nada que me diga efectivamente tú eres director de fotografía después de haber tenido tantas experiencias profesionales. O sea, uno no es director de fotografía porque estudió dirección de fotografía en la universidad, ¿ya? O sea, evidentemente requiere un proceso de maduración de ese aprendizaje. Y eso no existe en el ámbito del audiovisual. O sea, yo creo que eso tampoco existe en una cantidad de otros ámbitos profesionales en Chile, pero en el audiovisual es súper claro que hay esta libertad de mercado, esto entregarle al mercado la posibilidad de organizar esto, es imposible, no se da. Entonces no hay una forma en donde tú puedas orientar la capacitación y la formación con ciertas normas que te permitan que las personas para entrar al mundo laboral tengan que cumplir ciertas exigencias, y eso no existe, ¿ya? No creo que el problema sea de generar dificultad, o sea, exigencias que impidan, digamos, que las personas tengan, o sea, libremente puedan realizar lo que quieran hacer, sino que lo que creo es que es necesario, ¿ya? Generar un nivel de excelencia profesional respecto a esto. Ahora, ¿por qué la universidad no lo hace? Porque evidentemente se mueve en un mundo académico que tiene ciertos acercamientos al mundo profesional, al mundo laboral. Por lo general esos acercamientos se dan con profesores que han trabajado, hay académicos que no tienen una práctica en el audiovisual, es súper importante eso, ¿ya? De haber ejercido efectivamente, porque el nivel de complejidad que tiene el mundo de la realización audiovisual es múltiple, porque se realiza en múltiples experiencias y situaciones, entonces es necesario tener un ámbito de experiencia para poder manejar eso. Entonces, por un lado está la academia, que es clave, imprescindible, pero también es necesario acercarlo, ¿ya?, al mundo laboral. Y el mundo laboral tiene el otro ámbito que digo yo, que es que no hay una posibilidad de mejorar la formación, y la formación solamente queda sometida a los intereses individuales. Es decir, si yo quiero, hago un cursito, o a lo mejor postulo una beca y me voy a España y hago un curso allá de especialización. Esas son las posibilidades y oportunidades que hay en Chile, ¿ya? Pero no existe una posibilidad, o sea, realmente un escenario concreto en donde las personas puedan optimizar sus conocimientos y adquirir más conocimiento y poder relevar en su aprendizaje. Y eso tiene que ver con un tema de cómo nosotros organizamos nuestra sociedad, o sea, eso es clave, ¿ya? Espero que cambie. Pero el tema está en eso, o sea, hoy día nosotros nos regimos en el mundo laboral por un tema de mercado, y las oportunidades se dan a quienes tengan más condiciones, más posibilidades, más redes, más oportunidades, pero no hay un escenario que permita que todas las personas puedan adquirir esas excelencias profesionales que se requieren y que son imprescindibles. Y entonces, ¿qué pasa? Que los chicos salen de la universidad, pasan a ser, bueno, meritorio y estudiante en práctica cuando están en la universidad, pero después siguen siendo estudiantes en práctica. Y no puede ser, o sea, una persona egresada no es estudiante en práctica, ya es una persona que tiene que ser considerada, digamos, como un técnico profesional al cual hay que pagarle y al cual hay normas del derecho laboral que deben ser cumplidas, y resulta que no pasa. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a trabajar en producciones por situaciones casi gratuitas, y que lo hacen para poder crear sus redes. Entonces, eso es muy complejo, ¿ya? Entonces, empieza a producirse un círculo perverso, ¿ya?, de buscar oportunidades, de buscar redes,
en donde en definitiva no existe una responsabilidad previa del sector de qué es lo que necesitamos, ¿ya? ¿Cuáles son los técnicos que necesitamos? ¿Cuál es la formación que necesitamos? ¿Qué cine, en este caso el audiovisual, o qué audiovisual puede tener este país con esta cantidad de millones de habitantes, con esta economía, con etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de ausencias que finalmente terminan reproduciéndose en este espacio pequeño, que es cómo puedo hacer yo para ser utilero, porque no tengo idea, ¿ya? ¿Dónde estudio? O cómo lo hago para hacer script, continuidad, es clave en el tema del audiovisual. Sin embargo, no hay formación de continuidad, los scripts tienen que aprender del otro y así sucesivamente. Entonces yo creo que es un tema país, un tema de qué es lo que quiere este país respecto al audiovisual y cuáles deberían ser las políticas correctas. Que yo creo que de a poco nos hemos ido avanzando y hemos ido identificando las necesidades. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias y agradecemos también la pregunta de la profesora Magdalena Gysi, ella, Gysi, quien recientemente preguntó a Magdalena. Pedro. Sí, tenemos una pregunta a viva voz que es de Lucas Olmedo. Lucas Olmedo, te damos el pase, si por favor puedes activar tu micrófono y te entregamos la palabra. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Lucas, estudiante de Relaciones Públicas de primer año. Mi pregunta va en general hacia los tres invitados. ¿Ustedes creen que las nuevas plataformas digitales implementadas quedarán estables post pandemia? Y de ser así, ¿creen que esto nos afecta negativa o positivamente a nosotros como comunicadores? ¿Partimos con Sebastián? Sí, hola Lucas, ¿cómo estás? Yo creo que esto es oportunidad, esto no los va a afectar, al contrario. Acá es buscar, cada uno se puede ir perfeccionando en el tema, por ejemplo, voy a hablar desde mi rubro, que es el marketing digital, porque hay expertos en cada una de las plataformas. O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo uno de los chicos que está en nuestro equipo, especialista en temas en análisis de los hashtags. Por ejemplo, otro que es especialista en temas de la generación del contenido. Entonces, al contrario, te van a abrir más puertas de que te vayas a ser especialista en cierta área. Creo que las plataformas digitales pueden convivir de la misma forma con los medios tradicionales. Como hablaba Carlos, por ejemplo, claro, el Mercurio tiene una plataforma, va a tener el diario, yo creo que tampoco va a desaparecer, pero sí van a estar, va a estar bien potente tanto el diario en papel como el diario digital. O sea, y ustedes como resolver público, lo que tienen que aprovechar son las oportunidades de ir como haciéndose especialista en cierta área. Hay agencias de marketing digital que están enfocadas 100% en el marketing digital de las clínicas, temas de salud, otras enfocadas 100% en la construcción, otras 100% en la inmobiliaria, otras 100% en temas deportivos, etcétera, etcétera. Entonces eso también te permite ir generando. Nosotros hoy en día tenemos diversas cosas, o sea, tenemos tanto, no sé, tenemos un cliente que vende ramplas de camión, tenemos clientes que es chiropractic, tenemos un cliente que son un restaurante, tenemos cliente que es un mall, entonces nosotros somos como bien diversos, pero que también le entregamos un foco a cada cliente, así que creo que al contrario, no es una amenaza, para nada, para nada, para nada. Carlos. Yo coincido en que no son una amenaza, en que se van a mantener y en que estamos entrando en un poco lo que decía Seba. Una de las cosas que me llama la atención es que en las redes, en las plataformas, en los nuevos medios digitales, tú encuentras una mezcla de códigos, de lenguajes, tanto en el ámbito del marketing, en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de las relaciones públicas, en el ámbito periodístico. Todo eso está con fronteras mucho menos definidas de lo que están en los medios más tradicionales.
Yo creo que lo que va a marcar la próxima etapa es un poco eso, un poco que cada vez los mensajes van a estar más mezclados entre ellos. Yo no sé si va a ser un periodo de transición en el cual después, más adelante todavía, va a volver a haber un orden como el que conocemos nosotros, donde está todo muy separado, donde la información está muy separada del aviso, y el aviso a su vez está muy separado de lo que es el marketing, pero estamos entrando en un periodo que, para fortuna de los estudiantes de las universidades, es un periodo con mucho cambio, con mucha cosa nueva, con muchos desafíos por delante. Yo creo que eso lo hace muy entretenido. Hay un concepto que se está acelerando un poquito la historia, y eso es un periodo muy interesante, muy entretenido, de muchas cosas, de perfeccionamiento permanente, de aprender mucho cada día. Yo creo que ustedes como jóvenes entran incluso con algo de ventaja, así que desde ese punto de vista yo creo que son, independiente de la precariedad laboral, que es una cosa común a todo el ámbito comunicacional, yo creo que si son capaces de subirse por inteligencia a los movimientos que hay en estos momentos, como lo hizo Sebastián, yo creo que es súper es muy entusiasmante, es muy desafiante, y pueden ser pueden tener un futuro muy bueno desde ese punto de vista. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues estamos un poco pasados en el tiempo, así que aprovecho de dar las gracias a todos los asistentes, a todos, ¿cierto?, los que participaron el día de hoy, a los estudiantes que hicieron sus preguntas a través del chat. También doy las gracias, ¿cierto?, a Margarita Marchi, Carlos Valencia, Sebastián Goldsby, por su disposición, ¿cierto?, y por la buena voluntad de estar acá compartiendo con nosotros. De esta forma, ¿cierto?, damos por finalizada esta segunda feria virtual de las comunicaciones. Lo que sí les voy a pedir que prendan todos sus cámaras, ¿cierto?, para hacer ya la fotografía de lo que fue en la reunión del día de hoy. Vamos a dar unos minutos, ¿cierto?, para que vayan mientras tanto prendiendo sus cámaras. Pedimos a todos los asistentes. Se están prendiendo a poco. Vamos a esperar unos segundos. Voy a sacar varias, voy a sacar 3. Francesca, está llegando Francesca. Ya, voy a hacer la primera foto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Segundo. Segunda foto voy a hacer. 1, 2, 3. Y la última fotografía, para dejar, ¿cierto?, el recuerdo de este encuentro. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, reitero los agradecimientos a nuestros invitados. Muchas gracias también a las personas que asistieron hoy a este interesante conversatorio. Y los dejamos invitados, ¿cierto?, ya para los Juegos GESCOM 2020 a partir de las 2 de la tarde, ¿cierto?, que están muy interesantes, súper entretenidos, ¿cierto?, con la participación de todos los estudiantes de nuestra escuela. Reitero los agradecimientos, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Muchas Gracias por a la ustedes. invitación. Buena Adiós. tarde. Buena Igualmente. tarde para todos. Chao, chao, Muchas gracias. Que estén Chao. bien. Chao, Gracias chao. gracias a todos por la Chao. invitación. chao. Adiós. Chao, Carlos. Chao, que muy bien.